Muy buenas tardes a este nuevo taller de la consultora humana. Mi nombre es Catalina Ríos, soy psicóloga clínica de la consultora. Hoy vamos a ver el manejo emocional durante las etapas de cambio, sobre todo ahora en verano, que es un tema muy especial, ya que cambia toda nuestra rutina y además vamos viendo diferentes procesos a lo largo de lo profesional o ya sea en lo personal. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Ofrecer herramientas a ustedes como colaboradores para enfrentar cambios y transiciones durante el verano y sobre todo a futuro. Esto es más bien una visión que ustedes puedan aplicar ahora, cómo puedan aplicarla a lo mejor en un futuro, en diferentes situaciones de la vida. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son los contenidos? Uno, inteligencia emocional y estrategias para manejar los cambios. Dos, rutinas en verano. ¿Cómo afrontar estos cambios de forma positiva y que no sean un dolor de cabeza para todos, la familia o para uno como persona? Número tres, ¿cómo se deben afrontar estos cambios en la vida? ¿Cuáles son las mejores técnicas? ¿Cuáles son las mejores herramientas que podemos tener? Y cuatro, ¿cuáles son las recomendaciones que yo como profesional de la salud, específicamente de salud mental, les voy a dar para enfrentar finalmente estos campos? Uno, entonces vamos a comenzar con el primer contenido, que es inteligencia emocional y estrategias para manejar estos campos. La inteligencia emocional es principalmente una forma de cómo nuestras emociones las podemos ocupar de la mejor forma y que esto no sea finalmente un deterioro para nosotros en lo emocional o en la salud mental. Es vital para mejorar nuestra actividad y cambio la inteligencia emocional. Esta mejora principalmente nuestra adaptabilidad y no es otra cosa más que salir de ese ciclo vicioso que tenemos muchas veces nosotros como personas a la resistencia del cambio. ¿Cuáles son estos tips que podemos ocupar la inteligencia emocional a nuestro favor para afrontar estos cambios? Uno, conviértete en el cambio en una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene un cambio con el que principalmente no estás de acuerdo, por ejemplo, que me cambiaron de sede o me cambiaron de mi lugar de trabajo o es un cambio forzado finalmente por un agente externo y no es algo que yo decidí, pueden parecer que nosotros digamos, no, chuta, esto no puede estar así y vemos todo oscuro, todo gris, todo que es de la peor forma. En cambio, dice que tenemos que tener una perspectiva, la inteligencia emocional nos dice que tenemos que tener una perspectiva positiva a esto. ¿Qué es esto? Hacer que este cambio sea algo ventajoso para ti, verle el lado positivo que nosotros decimos los psicólogos y no tanto lo negativo, y hacer más receptivo a este cambio. Aceptarlo que de repente no es algo que podemos manejar nosotros, sino que viene de un agente externo. Por lo tanto, las preguntas claves que podemos hacer en este contexto es, ¿qué oportunidades hay para mí en este cambio? ¿Cómo puede este cambio beneficiarme tanto a mí o qué oportunidades puedo tener a partir de esto? ¿O cómo puede ayudar a mí o a mis personas más cercanas o a otros? Impactar a lo mejor en algo que siempre quisimos hacer, hacer un agente de cambio finalmente. Número dos, identifica el origen de tu resistencia y cuestiona la base de tu resistencia. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces nosotros como personas necesitamos como mucho tiempo para aceptar los cambios y aceptar finalmente esta nueva rutina a lo mejor de nuestra vida. Por otro lado, tenemos que esto puede ser a nivel organizacional, a nivel familiar o a nivel personal. Por lo tanto, tienes que a lo mejor ir preguntando qué es lo que me molesta más de este cambio, cuál es mi resistencia a este cambio, sea porque dejo de tener autonomía, dejo de tener poder, dejo de tener control. Y entonces decir, pucha, si me molesta perder el control o dejar de ser autónomo, hablar con las personas encargadas o la gente que está incentivando este cambio para que cuestiones también el por qué me está molestando. Y finalmente a lo mejor buscar algún tipo de ayuda y buscar por qué, desde cuándo me molesta este cambio o hacer estos cambios.
Número 3, responsabilizarte por tus emociones. ¿Qué quiere decir? Nosotros muchas veces como personas nos juzgamos de decir, no, es que no puedo estar sintiendo esto, si soy un profesional, ¿cómo voy a sentir frustración? ¿Cómo voy a sentir pena? Podemos tenerla, porque finalmente estamos hablando que los cambios de repente también conllevan ciertos cambios también con la forma de convivir con los otros. Por lo tanto, si yo estoy sintiendo algo, tengo que finalmente decir, ok, yo siento esto, siento esta emoción, esto, ¿cómo lo puedo llevar de mejor forma? Y asumo de que este sentimiento es propio y no el otro o la gente que está movilizando este cambio, ya sea propio o externo, tenga la culpa, sino que verlo por un lado más positivo y ver que las emociones son necesarias. Si nos tenemos que cambiar de lugar de trabajo o nos tenemos que cambiar de ciudad, o nos tenemos que ir a otro lado que no estamos acostumbrados a decir, chuta, sí, siento pena, siento frustración porque yo me quería quedar acá, pero como decía anteriormente, buscar el lado bueno, qué oportunidades, qué cambios me va a otorgar esto. Y finalmente, entiende el proceso con naturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la situación en sí de un cambio eh, solemos pasar por una serie de series de cosas o etapas antes de aceptar. Por lo tanto, eh, saber esto, que es una etapa que tenemos que adaptarnos, nos va a ayudar a minimizar su impacto en nuestra rutina diaria. Si entendemos que obviamente si antes nos levantamos a las 9 de la mañana y ahora nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana o al revés, va a haber un impacto. Pero si yo entiendo y soy consciente de que esto va a tomar un tiempo, que va a tomar un cierto periodo en acostumbrarme nuevamente a levantarme a lo mejor temprano, que no estaba acostumbrado, nos va a ayudar a que esto no es para siempre. Y finalmente no vamos a tener ese impacto negativo que es lo que queremos evitar finalmente en este proceso. Eh, Siempre es positivo también ir acompañado de qué emociones me conlleva este periodo, qué puedo sentir en este periodo para estar un poco más instruido, o buscar alguna asesoría psicológica, alguna consejería que nos ayude también con este cambio, siempre es muy bueno. Vamos a pasar al segundo tema, que es la rutina en verano. ¿Cómo afrontar los cambios de forma positiva? Verano es un gran tema porque las personas que tenemos familia, que tenemos hijos, tenemos hermanos, suelen estar de vacaciones porque no tienen las mismas vacaciones de uno que trabaja. Por lo tanto, ellos también sienten que no tenemos el tiempo, porque ellos piensan que a lo mejor, porque ellos están de vacaciones, nosotros también estamos de vacaciones y no siempre es así. Por lo tanto, tenemos que afrontar este cambio de rutina. Puede ser súper agotante, puede sobrepasarnos, nos puede dar mucha frustración, pero también puede pasar de acuerdo al contexto que estuvimos viviendo durante todo el año. Si esto nos sobrepasa más de la cuenta es porque puede ser que tengamos un año también un poco más de incertidumbre constante o tengamos un año más complicado. Entonces, hay dos claves en esto, principalmente. Uno, es que si queremos afrontar estos cambios de manera positiva en la rutina, principalmente en verano, es la comunicación con nuestros familiares, papás, hermanos, hijos, con quien vivamos o con quien convivamos a diario. Decir, ¿sabes qué? Mira, explicarle a los hijos, a lo mejor, yo no estoy de vacaciones, yo tengo que trabajar igual, pero vamos a hacer tal cosa cuando yo llegue de trabajar, porque ahora también no podemos aprovechar más la luz del día, no como en invierno. También tenemos eh, que consensuar finalmente estos cambios de rutina sean en familia. ¿Qué cambios de rutina? Los niños no van al colegio, por ejemplo, los adultos no se levantan temprano, pero uno que trabaja sí se levanta temprano. Entonces, decir, ok, tú vas a dormir esta tarde, vas a hacer tal actividades, vas a hacer tal tareas, para finalmente también tener una rutina, que no signifique verano, romper la rutina porque después en marzo nos vamos a costar mucho más afrontar. Por lo tanto, como dice acá en un PPT, cuando se produce una situación inusual de cambios, por ejemplo, un viaje, un cambio de domicilio, cambio del horario, etcétera, es importantísimo conversarlo con las familias, que todas participen, que
que sepan, que sientan que cada uno en su parecer está tomado en cuenta. Por ejemplo, que los niños sepan que si van a asistir a una escuela de verano, ahora que es muy común hacer un deporte, natación, etcétera, sea ellos que ellos también estén motivados, no sea una obligación solamente de los papás por mantenerlos ocupados, sino que ayudarlos también a enfrentar este cambio de que, chuta, viven todo el año, tienen una rutina y no porque en verano no estén en el colegio, van a perder esa rutina finalmente. Y sobre todo cuando, como decía acá, tomar decisiones en conjunto, cuando esto afecta a personas dependientes, que dependen de uno de su cuidado, como los hijos, como personas mayores, etcétera. ¿Cómo se deben afrontar esos cambios en la vida en general? Hay varias ideas claves que tener en cuenta al comenzar de cero o enfrentar estos cambios que finalmente constituyen uno de los aspectos más relevantes de la existencia de cualquier ser humano. Todos los seres humanos pasamos por cambios, sean buenos, sean malos, siempre hay un cambio. Cambio de trabajo, cuando nos vamos a vivir solos, cuando llega un nuevo integrante de la familia, sea humano, sea un perrito, sea una mascota, etcétera. Y como tales, tenemos que enfrentarlo de la misma forma. Eh, Recomendaciones finalmente para hablar esto de cómo enfrentar los cambios. Empezar desde cero. Todos hemos dicho, pero ¿cómo vamos a comenzar desde cero? ¿O cómo vamos a... ¿Por qué empezamos desde cero? Porque se habla de comenzar de cero cuando empezamos un nuevo trabajo. Bueno, realmente, si lo vemos así, nunca empezamos desde cero, porque todo es una experiencia, a menos que hayas nacido todavía y aún así hay unas experiencias previas. Si te cambias de trabajo, tienes una experiencia de tu ex trabajo. Por lo tanto, hay ciertas cosas que vas a manejar. No siempre empezamos desde cero. Si te cambias de domicilio, sabes más o menos dónde están las cosas, qué se hace en la cocina, qué se hace en el patio, por ejemplo, si tenemos, qué se hace en el balcón, o cómo se ponen las cosas. Por lo tanto, nunca eh, comenzamos realmente desde cero, pero tenemos que llevarnos bien con este cambio. Tenemos que llevarnos bien con esta nueva energía, ya sea menos visual, mejor ir buscando dónde están las cosas más centrales, dónde se toma la micro, dónde no se toma, etcétera. ¿Qué procesos están implicados y cómo podemos enfrentar estos? Tenemos que ser lo más valientes posible, la máxima valentía de que somos capaces de lograr. Si nosotros no creemos en el cambio, si nosotros no creemos que esto va a ser mucho mejor para nosotros, es muy difícil que se haga realidad. Pero realmente lo básico es que la valentía o el creer que podemos realizar estos cambios nos va a ayudar a darnos como un empujoncito que se dice popularmente para finalmente poder ir avanzando y poder seguir adelante y ver otros cambios. A lo mejor este cambio no es definitivo, esa es la idea, de tener una vida con constante cambios que nos ayuden a tener más experiencia, a tener mejores resultados, a hacer crecer como persona. Hay una combinación entre miedo y entusiasmo. Es una emoción intuitiva tener miedo porque es desconocido. Todo lo que nos dio miedo al principio era porque era desconocido. Cuando recién comenzamos a caminar nos daba mucho miedo, pero una vez que lo hicimos, ahora lo hacemos constantemente. Siempre va a haber algo que nos dé miedo, pero también es importante tener por qué nos motivó a hacer este cambio. Fuera forzado o no fuera forzado, esto es más fácil cuando los cambios son propios, son decisiones. Pero ¿qué nos llevó? ¿Qué entusiasmo encontramos en este cambio? Si nos quisimos cambiar de ciudad, de país, de región, lo que sea, ¿qué nos llevó a eso? ¿Qué queríamos cambiar? ¿Qué queríamos sentir? Entonces, es un miedo sano, es un miedo a que finalmente podamos movilizarnos y no nos detenga. Por lo tanto, por eso hablamos de miedo sano. Siempre va a haber miedo, como decimos, pero básicamente el entusiasmo debe ser la curiosidad que tenemos que tener por nuestro futuro, sea en el trabajo que sea en el país que sea, en la región que sea, es finalmente la curiosidad de estar por el horizonte. ¿Y qué es lo peor que podemos hacer? Es que nuevamente tengamos un cambio, o que si nos fuimos de la región, nos fuimos del país, nuevamente tengamos que regresar a nuestro país porque no nos resultó. Pero por último, no quedamos con la
con las ganas de decir, cuando tengamos 80, 90 años, decir, puta, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? En cambio, si lo hago y venzo ese miedo que tenemos todos los seres humanos, que es muy sano, lo podemos ver de que va avanzando y vamos viendo, adquiriendo nuevas experiencias de vida. Lo más importante acá, si lo necesitas, busca ayuda. Nosotros los psicólogos, principalmente la consultora humana, estamos para ayudarte, para poder que nos consultes sí, cómo hacer este cambio o cómo manejar las emociones que tenemos en este cambio. Nuestra aportación básicamente será en ofrecerle las herramientas adecuadas para que o realices el cambio o pienses en realizarlo o si estamos en duda de realizarlo. Nosotros estaremos encantados de ayudarte y guiarte en este proceso evolutivo que deseas emprender. Por lo tanto, nunca olvides de buscar nuestros canales oficiales, no alguna asesoría con nuestros profesionales que siempre vamos a estar disponibles para poder realizarlo y que finalmente cumplas ese sueño o esa orientación que tanto necesitas. Hasta acá queda el webinar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta nos podemos responder. Recuerden buscar en nuestras redes sociales, suscribirse y finalmente acompañarnos en este camino con mucha más teoría y cosas que podamos compartir con ustedes. Y obviamente si necesitas algún tipo de consejería o atención psicológica, pedir alguna horita por nosotros para poder ayudarte en este proceso de cambio. Muchas gracias.